Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a estos programas de conversación, que son entrevistas a los que serán nuestros constituyentes. Es muy importante que cada uno pueda conocer a quienes nos van a representar en la redacción de la nueva Constitución. Hoy tengo el gusto de entrevistar a una mujer espectacular, excepcional. Ella es una persona que ha salido adelante con mucho esfuerzo, estudió ciencia política, es de una familia de esfuerzo, de emprendimiento y ha trabajado principalmente en el área de la educación. Tiene tan solo 27 años, pero ustedes la van a conocer y se van a sorprender de las capacidades que tiene. Representa quizás el distrito más grande de Chile, que incluye las comunas de Estación Central, de Lampa, Cerrillo, Pudahuel, Maipú, Tiltil, Quilicura, Colina, por lejos, donde hay más habitantes por representante en todo Chile. Así que le doy las gracias a Macarena Bravo Rojas por hacerse el tiempo y conversar con nosotros para conocer un poco más de quién es ella y de cuáles son sus propuestas para esta nueva constitución que se va a redactar a partir de la Convención Constituyente. Estimada Macarena, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Estoy muy agradecida de que el Partido Republicano haya creado esta instancia para conocer a los candidatos, porque como bien tú dices, es muy importante conocer a quienes nos van a representar en este proceso que va a definir el Chile del futuro para nuestros futuros hijos, nietos y la familia. Así que me parece una muy buena instancia. Bueno, tú ya has tenido algunas aproximaciones a entrevistas y conversaciones públicas y llama la atención, por un lado, tu alegría, pero también tu historia de vida, porque es una historia muy bonita, pero llena de esfuerzo, de sacrificios por parte de tus padres. Si nos pudieras contar un poquitito más, ¿cómo fue la historia de vida de Macarena Bravo Rojas? ¿Cómo influyen tus padres? ¿Cómo llegaste a la educación superior después de un esfuerzo importante en la educación básica y media? Sí, mira, primero contarte que mi papá llegó hasta sexto básico. Él viene de la región del Maule, de Gualañé. Se vino siendo menor de edad a Santiago a buscar nuevas oportunidades, y lo mismo pasó con mi mamá. Mi mamá también es de la región del Maule, pero mis papás se conocieron en Santiago, y mi mamá se vino muy pequeñita a trabajar a Santiago. A los 13 años ella se vino con una familia a trabajar de asesora del hogar. Así que ambos también no pudieron completar su educación, y por eso para ellos lo que nos quisieron inculcar a nosotros como hijos, nosotros somos 4 hermanos, yo soy la menor de 3 hombres, me llevo por harta diferencia con mis hermanos mayores, por 9, por 15 y 16 años, y ellos nos inculcaron siempre que lo único que nos podían dejar en la vida era la educación. Y eso lo dijeron siempre, y obviamente para ellos pagarnos la universidad era muy difícil, eso no iba a ser posible dentro de lo que ellos nos podían dar, pero sí nos decían que si nosotros íbamos al colegio, terminábamos el cuarto medio, íbamos a poder acceder a mejores oportunidades. Entonces, obviamente que mis papás influyeron mucho en el valor de sacarse la mugre, de esforzarse, de ir al colegio, de cada vez que yo no me quería levantar porque tenía flojera, y decía, no, no quiero ir al colegio, mi papá me decía, tienes que ir al colegio. Y me levantaba cada día, me preparaba el desayuno, siempre los dos fueron muy partícipes de mi vida escolar. Y obviamente fue distinto que con mis hermanos porque ellos se llevan por menos diferencia, yo ya era la última hija que ellos tuvieron, y obviamente esa motivación y las ganas que ellos ponían para que yo saliera adelante me motivaban a mí también de poder ser un orgullo para ellos. Y luego, para ir a la educación superior, yo fui a un liceo en Curicó, porque mi papá quebró. Mi papá es feriante, sigue trabajando en la feria hasta el día de hoy, y mi papá en la feria quebró en un momento, y tuvimos una situación familiar bastante difícil. Nos cortaron la luz, nos cortaron el agua, había vecinos que nos ayudaban, teníamos problemas de distintas deudas familiares por la situación que estábamos pasando, y a mi papá un sobrino le dio trabajo en Curicó. Por lo tanto, él se fue un año solo, pero eso como que hubo un quiebre en la familia de estar sin el papá. Mi mamá no lo pasó muy bien, entró en una depresión bastante fuerte, entonces nos fuimos con mi mamá el siguiente año las dos,
a Curicó a vivir con mi papá. Entonces yo terminé mi enseñanza media en Curicó. Y ahí nos fui, obviamente el Liceo Luis Cruz Martínez dejó una huella en mí, me ayudaron mucho todos mis compañeros, éramos bien estudiosos todos, tratábamos de esforzarnos harto, pero teníamos varios problemas que son los problemas que tiene hoy día la educación pública. Profesores que se ausentaban por un mes, clases que hacíamos con el inspector porque no había nadie más que lo reemplazara, y obviamente todas estas cosas iban afectando lo que uno podía aprender también del colegio y lo que iba a impactar en la PSU. Entonces, bueno, di la PSU, no me fue muy bien en la PSU, y bueno, también mi hermano me ayudó ahí, que él ya trabajaba con un preuniversitario en cuarto medio, y ahí me di cuenta de cuando yo iba al preuniversitario, de la diferencia de lo que nos enseñaban en el preuniversitario con lo que yo estaba viendo en el liceo. O sea, era demasiada diferencia para mí, me di cuenta que quizás lo tan buena que yo creía que era, no era tan así en realidad, porque me faltaba mucho más que aprender. Y cuando di la PSU y no me fue tan bien, yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Yo creo que no voy a estudiar ahora, voy a trabajar. Yo trabajé de temporera hartos veranos en Curicó, y dije, mira, voy a buscar trabajo, aquí hay harto trabajo quizá en el tema de la fruta, o a lo mejor puedo trabajar en una tienda, pero voy a trabajar y voy a hacer un preuniversitario de nuevo. Y mi hermano me dijo, no. Mi hermano se llama Mauricio, y él también tiene una historia muy bonita de mucho esfuerzo, y me dice, ¿sabes qué? No tienes que dejar de ir a la universidad ahora, puedes entrar a una universidad privada, y si no te gusta la carrera o cualquier cosa, el segundo semestre yo te ayudo a hacer un preuniversitario intensivo, dar la PSU de nuevo, pero no te pierdas, me dijo, porque si entras a trabajar, no vas a retomar los estudios, eso cuesta mucho. Y es cierto, es lo que le pasa a la mayoría de los jóvenes de Chile, que muchas veces no tienen la oportunidad de ingresar al tiro a la universidad o a la educación técnica superior, y después ya se ponen a trabajar, empiezan a armar una vida y cuesta mucho volver a retomar, porque ya uno está acostumbrado a tener su plata, a independizarse, y eso es lo que vio mi hermano. Así que él me dijo, sabes que no, entra a la universidad, y yo le dije, pero Mauricio, ¿cómo voy a entrar yo a una universidad privada? ¿Con qué plata? La matrícula costaba 400.000 pesos. Y me dijo, mira, yo te voy a ayudar, vamos a encontrar un trabajo, yo te voy a pagar la matrícula, y bueno, postular CAE, también tuve la beca de excelencia académica del liceo, porque estaba dentro del 7 mejor de mi generación, del 7%, y con eso entré a la Universidad del Desarrollo a estudiar ciencias políticas. Mi hermano también es cientista político, yo estaba entre trabajo social, derecho y ciencia política, y él me empezó a hablar de esa carrera, y nada, me terminó gustando finalmente, me dijo, prueba un semestre, ve qué pasa, y me encantó la carrera. Era una mezcla entre las dos otras cosas que a mí me hubiese gustado estudiar, y ahí fue como yo fui dándome cuenta que me podía superar en la universidad. Para ir terminando con esta pregunta, también fue difícil porque la mayoría de mis compañeros venían de colegios privados, y obviamente yo veía una diferencia muy importante entre lo que ellos podían rendir y lo que yo podía rendir. Pero eso a mí no me desanimó, sino que todo lo contrario, me dio más fuerza para esforzarme, y también para, de alguna forma, ser el orgullo de mi familia y también de mi hermano, que había apostado tanto por mí, que me había ayudado a pagar la universidad, a encontrar un trabajo en la universidad. Yo en la universidad trabajé de todo, fui coffee break, hacía esos típicos coffee después de las reuniones, hacía call center, trabajaba en admisión, en lo que hubiera yo trabajaba para poder ayudar a pagar esa diferencia que no me cubría ni el CAE ni la beca. Y así que nada, yo me esforcé principalmente por el motor que había detrás de mí, que era mi familia, y que tenía mucha expectativa también de lo que yo podía lograr, y ellos fueron mi fuerza para darme cuenta que yo sí podía salir adelante. Increíble la historia familiar, la historia de superación, cómo tus padres, a pesar de las dificultades, siempre te inculcaron que si uno se esfuerza y pone todo de sí, va a salir adelante. Qué increíble esa armonía familiar donde los hermanos también apoyan con los recursos que puedan llegar a tener, ¿no es cierto?, a que tú pudieras salir adelante. Sí, debo decir que con 3 hermanos mayores no debe haber sido fácil para tu pololo y actual marido, porque tiene que haber aprobado, ¿no es cierto?, no solamente los dichos de tu mamá, sino de tus 3 hermanos y de tu papá. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde conociste a tu esposo? Porque debo decir que Macarena es casada con otro joven que también tiene una historia de esfuerzo bastante similar. Estoy hablando de Emiliano García, a quien conozco personalmente, y que desde la comuna de La Pintana
salió adelante y hoy día es un prestigioso abogado. ¿Cómo fue que hayas conocido a Emiliano y cómo superó las barreras de los 4 hombres de tu casa y de tu madre? No, la verdad es que, bueno, conocí a Emiliano en mi primer trabajo. Yo trabajé en la Fundación Jaime Guzmán 2 años. Ese fue mi primer trabajo egresada de la universidad. Yo no conocía, o sea, obviamente sabía lo que era el gremialismo, pero muy así por encima, sabía quién era Jaime Guzmán también, pero yo no era muy cercana a la política, o sea, a ver, sí, porque estudié ciencia política y estaba enterada de todas las cosas, siempre mis pensamientos eran hacia los temas de la libertad, hacia el sector obviamente de la derecha y todo, porque eso fue también lo que fue generando mayores oportunidades para mi familia. Pero no era tan política, o sea, en mi universidad no había movimiento gremial, no había movimientos universitarios organizados, empezaron a establecerse cuando yo ya estaba saliendo de la universidad. Y bueno, por cosas de la vida llegué a una entrevista en la Fundación Jaime Guzmán, y ahí empecé a investigar, a estudiar y todo para mi entrevista, y me encantó todo lo que estaba conociendo. Entonces entré ahí a trabajar, y los primeros meses fueron muy extraños porque todos se conocían de alguna parte, la mayoría era de la Universidad Católica, o habían sido compañeros en el colegio, o eran parte de movimientos gremiales de distintas universidades que ya habían estado juntos. Entonces mi integración me costó mucho, era muy callada, no hablaba mucho, y luego me fui ahí como metiendo más y entendiendo más también, me fueron formando, fue mi primera escuela de servicio público, una gran escuela, porque fue lo que también me ha permitido ahora estar en el Ministerio de Educación y lo que me motivó a seguir estando en el servicio público. Y en eso conocí a Emiliano García, que él también había trabajado en la Fundación Jaime Guzmán, y lo conocí en una actividad en la que yo me sentía bastante extraña, porque era mi primera actividad donde habían diputados, senadores, y era como todo un mundo nuevo para mí. Y él se me acercó y me dijo, hola, ¿tú eres Macarena Bravo? Y yo, sí, yo soy Macarena Bravo. Soy Emiliano García, yo trabajaba también ante la Fundación Jaime Guzmán. Él en ese tiempo estaba estudiando su examen de grado, por lo tanto no estaba trabajando. Y ahí nos conocimos y yo le empecé a pedir ayuda académica. Le dije, oye, mira, tengo que hacer estas cosas, ¿qué libro podría leer? Ayúdame con los temas de filosofía. Y me fui dando cuenta que intelectualmente él sabía mucho, era muy culto, y eso me empezó también a llamar la atención, pero además compartíamos una historia similar. Él es de La Pintana, sus papás son de La Pintana de toda la vida, de hecho partieron su vida en un campamento en La Pintana y después fueron surgiendo y saliendo adelante. Entonces, obviamente esas cosas también van haciendo match de alguna forma, y fue como, bueno, aquí estoy conociendo a un hombre que tiene una historia de esfuerzo parecida a la mía, que ha salido adelante, que estudió, y eso obviamente fue conectándonos a los dos también para conocernos más. Y ahí, bueno, nos seguimos conociendo varios meses, y Emiliano vuelve a trabajar en la Fundación Jaime Humán después de su examen de grado, entonces ahí lo empecé a ver más días, y él me empezó a formar también. Él me empezó a decir, oye, podría leer esto, hace esto, y me empezó a hablar más del gremialismo, de Jaime Guzmán, de distintas cosas, y eso me fue también obviamente cautivando a mí con el servicio público, así que además de actualmente ser mi marido, también debo decir, y no porque sea mi marido y por todo lo que lo conozco, que él también tiene un fundamental en mi formación y en mi motivación a estar en el servicio público, porque lo hizo desde un principio cuando empezamos a ser amigos. Y eso yo creo que también es muy bueno y algo que necesitamos en nuestro sector, que los mismos jóvenes vayamos motivando a otros jóvenes a participar del servicio público, a involucrarse, a conocer más de la historia. Y Emiliano García, yo creo que él cumplió ese rol conmigo y la cumplió también con hartos jóvenes más, y en mi caso obviamente terminamos casados, así que es distinto, pero sé que él cumplió un rol muy importante también en mi vocación de servicio público. Bueno, en otra entrevista después te preguntaremos qué libros, así ya más personales, de amor, ¿no es cierto?, fueron conquistando tu corazón, porque no creo que solamente la filosofía profunda, sino que tiene que haber habido otras cosas, pero para otra entrevista. Y me llamó la atención porque en alguna parte te escuché decir que
no es que tú conozcas los problemas, como uno a veces dice, mire, yo sé lo que usted está pasando, yo sé lo que usted está sufriendo, sino que tú lo has vivido, tú lo has sufrido. Y eso te da una tremenda oportunidad de identificarte con las personas y decirle, mire, yo he vivido lo mismo que usted, lo mismo. ¿Cómo llevas a la práctica en el día a día este eslogan que es tan claro? Decir, soy tú, pero como estamos en un mundo político y todos los políticos tratan de disfrazarse de lo que no son, tú no te disfrazas, tú eres tú y tú eres tu elector también. Así es. Bueno, la decisión de tomar el eslogan Soy tú parte primero porque, como yo te decía, soy hija de feriantes. Mi papá es feriante hasta el día de hoy en la comuna de Maipú. Mi mamá fue asesora del hogar desde muy pequeña, desde los 13 años. Y mi intención con el Soy Tú es de representar historias como la mía, que es la historia de la mayoría de los chilenos. No es una historia que nosotros digamos es una excepción, o sea, a ver, puede ser una excepción en el sentido de las cosas que yo he accedido a las oportunidades en algunos casos, pero no es una excepción en la necesidad y la urgencia que tiene la mayoría de los chilenos, la realidad que tiene mi familia. Y por eso partió el eslogan El Soy Tú, para poder representar esas historias, para que las personas sintieran que a través de mí ellos iban a estar sentados escribiendo la Constitución. Y eso es lo que yo quiero lograr, llevar sus urgencias, sus necesidades a este debate constitucional. Pero por otra parte, yo creo que también el Soy Tú refleja, y creo que nuestro sector debería también, y lo está haciendo obviamente dándome la oportunidad de ser candidata constituyente, demostrar más y posicionar más a jóvenes y personas que provienen de familias de esfuerzo, que provienen de la realidad de la mayoría de los chilenos. Yo creo que yo hoy día sea candidata constituyente con una historia de esfuerzo, con una familia que ha vivido y vive todavía la necesidad de la mayoría de los chilenos. Imagínate, mi mamá hoy día, habiendo trabajado tantos años, tiene una pensión de 100.000 pesos. Y mi papá de menos de 200.000 y sigue trabajando en la feria porque obviamente con eso no alcanza, a pesar de que nosotros los ayudemos. Mi mamá tiene una enfermedad, nosotros entre todos pagamos su cuidadora, entonces tenemos varias necesidades y esas necesidades son las de la mayoría de los chilenos. Por eso también creo importante demostrar que esto no es solo una campaña para salir electa, obviamente que es lo que quiero, porque siempre hay que tener mentalidad de ganador en la vida, pero también es una oportunidad de poder posicionar liderazgos en nuestro sector de personas y jóvenes que provenimos de la clase media, que muchas veces se fue gestando por distintas situaciones. Yo no juzgo lo que pueda haber pasado, pero muchas veces las personas que están en la política, o la mayor parte de las veces, son personas que provienen de alguna familia política, que me parece bien porque van teniendo experiencia y también es necesario eso, pero creo que esta es la oportunidad de poder posicionar personas que no provienen de familias políticas, que sintonizan con la historia de la mayoría de los chilenos, y obviamente empezar a motivar a más personas como nosotros a estar en el servicio público, a ser candidatos, a estar en otros espacios. Y esa es la batalla cultural que de alguna forma nos ha ganado con creces la izquierda, porque a nosotros nos ha faltado posicionar personas con historias como la mía y como la mayoría de los chilenos en distintos espacios. Y por eso yo hoy día agradezco la oportunidad también que se me está dando de poder representar esas historias como la mía y historias como la de muchos chilenos. Y dentro de tus planteamientos, ya entrando más al área constituyente, tú hablas de ciertos derechos, el derecho de salir adelante, el derecho de llegar a fin de mes, el derecho a vivir sin miedo. Si nos pudieras explicar un poquito cómo tú desarrollas esos conceptos en el día a día, en todo lo que estás haciendo en la campaña. Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que decir respecto a mis propuestas y a estos derechos que tú comentas, José Antonio, es que estos son derechos de sentido común. Llevamos mucho tiempo en la política poniendo las ideologías primero que las necesidades de las personas. Para mí es muy importante este proceso constituyente llevar la urgencia de sentido común y lo que realmente necesitan nuestros vecinos del Distrito 8 y del país completo, porque si bien me van a escoger los del Distrito 8, el tema constitucional va a ser para todos los chilenos. Y yo creo que es muy importante poner esas urgencias primero,
que las discusiones muchas veces que podemos tener por otros temas más ideológicos. Obviamente en la Constitución vamos a tener peleas fundamentales que yo también quiero defender con mucha valentía. Yo creo que en este proceso necesitamos personas valientes, con buenas ideas, no solamente con buenas intenciones, que sean capaces de enfrentarse a la izquierda extrema que está llevando a rodear la convención y tantos episodios de violencia que nos van a ver. Yo, antes de seguir hablando de los derechos, quiero dejar súper claro que a mí no me va a tiritar la mano para enfrentarme y defender lo que hoy día necesitamos los chilenos. Y por eso también creo importante llevar al debate cosas esenciales que afectan el día a día de los chilenos, además de todos los otros temas que podamos llevar. Y estos temas que yo quiero levantar conectan directamente con esas necesidades. Primero, el derecho a salir adelante, que es el derecho a la educación. Y eso es lo que a mí me permitió salir adelante. Viniendo de una familia y unos padres sin estudios, a mí la educación fue el motor que me dio la oportunidad para hoy día poder ser profesional. Además de ser cientista político, hice un magíster en política educativa, pude tener acceso a la educación de posgrado, y quiero que eso llegue a más personas y no sea una excepción, sino que sea un común. Y en tema educacional, por una parte, es importante el derecho a una educación de calidad, y si bien la Constitución no mide la calidad, porque ese no es su finalidad, sí va a ser un marco general para que las leyes y las políticas públicas tengan un principio y un sello de calidad, y eso es algo que hace mucho sentido a las personas. Por otra parte, en educación, para mí es muy importante la libertad de enseñanza, que es lo que ha permitido que exista una sociedad pluralista en donde entremos todos con nuestras distintas visiones, con nuestros distintos proyectos, y creo que eso tiene que estar en la actual Constitución y tiene que seguir estando en la nueva Constitución. Y por último, también en educación, para mí es muy importante el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Un tema que hemos discutido muchísimo, se han hecho distintas reformas que de alguna forma han afectado ese derecho, pero creo que tenemos que plasmarlo y llevarlo a la Constitución, porque yo soy lo que soy gracias a las decisiones que tomaron mis papás. Y yo no quiero que el Estado se meta al living de mi casa a decidir dónde tengo que educar yo a mis hijos o cómo los tengo que educar. Yo no tengo hijos todavía, pero cuando los tenga, quiero tomar esas decisiones, porque tenemos... A ver, ¿me escucha, cierto? Me parece también muy importante en materia de salir adelante, como hablábamos, lo que viene después es el derecho a llegar a fin de mes, algo que todos los chilenos queremos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hay un alto desempleo, donde hemos visto también que todos por las necesidades que han tenido que emprender de distintas formas, independizarse. Mi propio hermano había perdido su trabajo y hoy día está trabajando en Corner Shop, en Rappi, en Uber y en distintas aplicaciones, donde él ha tomado la decisión de poder estar ahí de forma independiente. Y para el derecho a salir adelante, que es el derecho al trabajo, es muy importante lo que podamos generar de oportunidades de empleo y el libre emprendimiento, que el libre emprendimiento finalmente es lo que puede generar más empleo, la libertad económica, y también obviamente que el Estado garantice una remuneración justa. En eso tampoco la Constitución va a establecer cuánto es esa remuneración justa, pero sí que esté como el marco principal para que eso se defina después en las leyes y las políticas públicas. Y por último, muy importante, y algo que yo he levantado con mucha fuerza, es el derecho a vivir sin miedo. Y eso es algo que hemos visto en este último tiempo muy necesario, transversal, que impacta en la vida de todas las personas, porque hemos visto un alza en la delincuencia, producto también de la pandemia, del estallido delictual, de distintas cosas que están pasando hoy día en nuestro país, y sobre todo en mi distrito, en Maipú, nos impactó demasiado en diciembre, en plena feria navideña, una balacera que hubo, donde salió una señora fallecida, producto de una bala loca. Hace el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en una encerrona, mataron a una maipucina también por robarle su auto. Hace muy poco también vi un video, creo que tú compartiste, José Antonio, también en tu Twitter, de una madre que fue asaltada, donde la apuñalan al lado de su hijo pequeño, que lo botan lejos. Entonces estamos viviendo mucha delincuencia, y el Estado tiene que hacer primero valer la ley, hacer valer el Estado de Derecho, y creo que eso es muy importante también llevarlo a la Constitución, y el Estado debe garantizar la seguridad de todos los chilenos.
y eso es algo que tenemos que pelear y que muy pocos constituyentes, muy pocos políticos también están levantando con fuerza. Y yo creo que eso es algo que tenemos que seguir defendiendo. Y en ese sentido mi propuesta es, por una parte, también entregarle mayores atribuciones a los municipios en materia de seguridad, que eso se puede hacer a través de la Constitución, porque también los municipios son los que conocen más la realidad de las comunas, están más cerca de los vecinos, y hoy día con la seguridad ciudadana, seguridad paz ciudadana y distintas cosas que tienen los municipios no es suficiente, y creo que podían, si lo estudiamos bien y lo discutimos, ser un buen complemento con las fuerzas de orden público, en donde también tenemos que seguir trabajando para que se les respete y se les dé la fuerza necesaria para poder defendernos a todos nosotros de la delincuencia. En gran resumen, en base a estos tres derechos, has hecho de lo que debiera ser, desde el sentido común, lo que las personas pudieran aspirar, porque este derecho de salir adelante, tú lo vinculas con algo muy concreto que es la educación, y lo llevas a la práctica, porque muchos políticos se llegan en el eslogan, y decir, derecho a salir adelante, pero tú lo bajas a cosas concretas y decir, dice, esto es la libertad de educación, que pasa por la calidad, por la libertad de enseñanza y por el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Así que está muy, muy bien resumido. Y en el tema de llegar a fin de mes, el derecho a llegar a fin de mes, la izquierda lo pone como una imposición del Estado y dice la Constitución va a garantizar todo. Bueno, y ahí tenemos Venezuela, Argentina, donde no garantiza nada, pero tú lo llevas a la libertad de emprender, a que hayan oportunidades de trabajo y que la Constitución dé los marcos legales suficientes para que exista una remuneración justa. Me parece muy, muy acertado. Y para qué decir el derecho a vivir sin miedo, a recuperar el Estado de Derecho, a que los delincuentes paguen por sus delitos y estos asesinos, estos narcotraficantes o en la zona sur, los terroristas, paguen por los asesinatos de personas inocentes. También tienes una frase que es muy certera, que dice, para que la Constitución, quiero escribir una Constitución, dices, para que mi historia no sea una excepción. Yo sé que esto resume un poco lo que has conversado de la historia de esfuerzo, de tus padres, tuya, de tus hermanos y todos los derechos estos que has mencionado, pero cuando tú se lo planteas a una persona y dices, para que mi historia no sea una excepción, ¿cómo te lo imaginas tú reflejado en esta nueva Carta Fundamental? Sí, mira, quizás un poco lo que, como tú decías, hemos conversado, pero yo creo que lo principal para que mi historia no sea una excepción, sino sea un común, es lo que estábamos hablando de educación. Y en ese sentido, obviamente poner como un marco general el derecho a la educación de calidad va a ser fundamental y muy importante para mí y para todos los chilenos. Y en ese sentido, yo creo que llevamos muchos años discutiendo en la forma en que se administran los colegios, en si existen o no existen los particulares subvencionados, en si tenemos que tener una educación universal igual para todas, y hemos discutido todo el tiempo la parte ideológica de la educación. Eso es lo que ha levantado a la izquierda por mucho tiempo, hicieron una gran reforma, pero dejaron de lado la calidad. Y lo que yo quiero hoy día es que en este debate constitucional tengamos la oportunidad de levantar la discusión respecto a la calidad de la educación. Y como te decía, la Constitución no tiene atribuciones para medir la calidad ni establecer qué es calidad, pero ya le va a dar un marco general para que los políticos tengan la voluntad de que nosotros hablemos de calidad. Yo creo que en esta Constitución va a ser un proceso importante en el debate de ideas y cómo llegamos con esa idea. Y en el sentido de salir adelante, yo creo que es lo que refleja que mi historia no sea una excepción, que las personas tengan acceso a una educación de calidad y que discutamos cómo mejoramos la calidad de la educación pública, no cómo bajamos de los patines a los particulares subvencionados que han sido fundamentales y han cumplido un rol gigante en la educación chilena, en cuanto a cobertura, en cuanto a convivencia escolar, en cuanto a calidad. Nosotros lo que tenemos que discutir es cómo hacemos que la educación pública a la que yo accedí sea de calidad para todos, porque hoy día, cuando hablamos de los derechos sociales, hablamos de justicia social, y eso no habla de gratuidad universal para todos, sino que la justicia social es para quienes
más lo requieren y quienes más lo necesitan. Y si el Estado va a darle acceso a una educación gratuita a las personas que más lo necesitan, tiene que ser de calidad. Y esa discusión tenemos que llevar a la Constitución. Cómo defendemos ese derecho y cómo lo hacemos después realidad a través de las leyes y las políticas públicas. Y de esa forma vamos a tener todo una educación en igualdad de oportunidades. Y eso es lo que va a permitir que más chilenos que viven historias como la mía puedan salir adelante, acceder a la educación superior, ya sea en la universidad o la educación técnico-profesional, que también cumple un rol fundamental, pero que tengan acceso y que tengan la oportunidad de tener una educación de calidad y mejorar el tema de los profesores, el tema de la infraestructura, de los directores. Hay mucho que mejorar en educación y yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de discutir respecto a eso. Y por otra parte, lo último que quería mencionar, que te había dicho el tema de las ideas, para mí también es muy importante en este proceso llevar nuestras ideas a los lugares donde no hemos llegado. Por eso yo soy candidata por el Distrito 8. Una, porque soy de una de las comunas del distrito, soy maipucina, pero porque también siento que son comunas que nosotros hemos abandonado. De alguna u otra forma no hemos llevado nuestras ideas a esos lugares. Y estos derechos de los que nosotros hemos hablado son derechos que le han hecho sentido a las personas y que les devuelven la esperanza. Y eso a mí me llena el alma y me llena el corazón cuando estoy en la calle conversando con ellos, porque cuando hablan conmigo, yo no he tenido buena recepción y he conversado con personas que me han dicho, pero mi hijita sabe que yo ya perdí la esperanza, yo ya no quiero nada con los políticos. Y yo le digo, pero déme la oportunidad a mí, a una persona que no proviene de los políticos de siempre, a una persona que ha vivido su historia y que la quiere representar a usted. Y ahí la visión de las personas cambia. Y cuando hablamos de estos derechos, a ellos les hace sentido, porque ellos quieren que sus urgencias estén puestas sobre la mesa en el debate. Y si bien la Constitución, y en eso yo he sido súper transparente, no va a resolver las urgencias sociales de las personas el día de mañana, como sí lo podría hacer la voluntad de los políticos poniéndose de acuerdo en el Congreso para sacar adelante la reforma de pensiones, para sacar adelante los temas de la educación y varios temas que afectan directamente a los chilenos, sí va a definir el del futuro y sí va a reabrir el debate de ideas y nosotros como sector tenemos la oportunidad de llevar esas ideas a los sectores más populares, a los sectores donde no hemos llegado y qué mejor que lo pueda hacer una persona que también conecta con esa realidad porque ha vivido también esas necesidades. Increíble, estoy abrumado por la claridad, cómo expresas tus ideas, cómo lo llevas a la práctica. Y debo decir que si yo viviera en Maipú, no tendría ninguna duda en votar por Macarena Bravo Rojas. Creo que lo que tú reflejas es lo que nosotros tenemos que llevar adelante en política. Una historia de esfuerzo, una historia de resiliencia, una historia positiva, porque muchas personas que pudieran haber pasado por algunas situaciones duras como las que pasó tu familia, le habrían apuntado con el dedo al sistema, a esto, a lo otro, pero tú vas superando paso a paso todas las dificultades que te ha tocado vivir. Ahora para ir cerrando, y es algo que le planteo a todos los candidatos, les digo, miren, imagínense que ustedes estuvieran en el programa más importante de la televisión abierta y tiene entre 30 segundos y un minuto para invitar a los habitantes de este gran distrito, que recordemos que es Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil, Quilicura, es decir, un distrito enorme. ¿Qué les dirías tú a estas personas que nos van a ver en alguna red social para que voten por ti, Macarena Bravo Rojas? Bueno, les diría primero que soy Macarena Bravo Rojas, soy hija de feriante, soy profesional gracias al esfuerzo de mi familia y quiero representar en la Constitución historias como la de ustedes, historias como la mía, para que ustedes a través de mí puedan escribir la Constitución. Perfecto. Ocupaste menos de 30 segundos y ha sido de los mensajes más claros que hemos tenido de los constituyentes que nos ha tocado entrevistar. Decir que yo soy la cara visible de un gran equipo que está trabajando para lograr los mejores resultados en las próximas elecciones y nos alegramos de que tú seas parte de este proceso constituyente y que a pesar de todas las dificultades del día a día estés ahí marcando la pauta y estoy seguro que más allá de cualquier cosa te va a ir bien. Te va a ir bien en la vida y vas a ser un gran referente político para muchos, muchos chilenos.
Macarena Bravo Rojas, muchas gracias por tu tiempo y tu buena disposición. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación y al Partido Republicano también por el apoyo. Que estés muy bien, un abrazo.